El primer protocolo que vamos a ver en cuanto a troubleshooting va a ser EIGRP. Para empezar, eso es lo que ya deberíamos de saber de EIGRP. No lo vamos a ver a detalle. Esto ya lo debemos de saber del curso del CCNA y del curso de routing del CCNP. Entonces, solamente lo quise poner aquí para que si alguna de estas cosas tienen duda, regresen al curso de routing o al libro de donde hayan estudiado para que tengan esto fresco. Hay que recordar que IGRP es un protocolo propietario de Cisco, que no es un protocolo de distance vector ni tampoco de link state, que utiliza el algoritmo que se llama dual. Entonces, dentro del algoritmo dual, debemos de saber qué es el feasible distance, advertised distance, feasible condition y el successor, que básicamente eso es para que no existan loops y también nos pueden dar problemas ese tipo de cosas cuando queremos hacer balanceo de cargas. Hay que recordar que tiene una convergencia rápida, que solamente manda updates incrementales, es decir, no manda toda la tabla de ruteo cada vez, solamente si algo cambia, que utiliza la dirección multicast 224.0.0.10, que IGRP utiliza el protocolo 88, esto es bien importante. IGRP no utiliza ni TCP ni UDP, utiliza el puerto 88, el protocolo 88, no utiliza ningún puerto de TCP ni uno de UDP. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las listas de acceso en este mismo video. También hay que recordar que IGRP sí puede manejar VLCM, que utiliza una métrica compuesta, que por default es el bandwidth y el delay, pero podemos usar otras variables, y que IGRP puede manejar, o maneja más bien, la relación de vecinos o de neighbors con los demás routers. Esto quiere decir que para que yo le pueda enviar rutas a otro router, tengo que ser neighbor de ese router. ¿Qué problemas nos podemos encontrar con IGRP? Aquí estamos viendo los dos problemas con los que nos vamos a topar, tanto en el examen como en nuestro trabajo en la vida diaria. Un problema puede ser de que dos routers que deben de ser neighbors de IGRP por alguna razón no lo son. Vamos a ver por qué causas puede ser de que no podamos tener neighbors. Y la otra es de que falten rutas de IGRP en alguno de los routers. Para el examen no nos van a decir hay un problema con IGRP, no nos van a decir no levanta un neighbor de IGRP o faltan rutas de IGRP, no nos van a decir eso en el examen. Pero ya al final de este curso, cuando empezamos a hacer los laboratorios, vamos a llegar a la conclusión de que algún neighbor de IGRP no está arriba o de que algunas rutas faltan. Entonces lo que vamos a ver aquí es cuando ya llegamos a la conclusión de que un neighbor no está arriba o de que faltan rutas, aquí vamos a ver cómo nos podemos dar cuenta rápidamente de cuál es el problema. Para la primera parte de IGRP vamos a estar usando ese diagrama muy sencillo. Tenemos dos routers, el router 2 y el router 3, que por medio de un serial están conectados. Vamos a estar corriendo IGRP entre estos dos, ver cuáles son las posibles causas para que el neighbor no levante entre ellos. Adicionalmente, en el router 3 vamos a tener la loopback 3, que va a tener la dirección 3.3.3.3 diagonal 24, y en el router 2 la 2.2.2.2 diagonal 24. Vamos a correr a IGRP también estas loopbacks para que R3 pueda tener una ruta de R2 y R2 pueda tener una ruta de R3. Esa va a ser la única manera con la que podamos ver rutas. Que otra interfase, además con la que se hacen neighbors, se está anunciando por IGRP, porque finalmente como si nada más dejamos esta de aquí no se van a ver rutas, ya que esta interfase se va a ver como directamente conectada. Entonces es por eso que vamos a hacer loopbacks, pero en lugar de loopbacks pueden ser fast ethernets, pueden ser otros seriales, puede ser una node de frame relay, etc. Entonces como pueden ver, es una topología muy simple y nos va a servir para nuestra primera parte, que es ver por qué un neighbor de IGRP o por qué un vecino de IGRP no está arriba.
Lo primero que vamos a hacer es configurar EIGRP. Vamos a ver si tenemos configurado correctamente aquí. Y vemos que en la serial 030 está esta dirección con la loopback. Nos vamos a ir a config-t, le vamos a poner router EIGRP. Y si recuerdan, debemos de poner un sistema autónomo. Vamos a usar el 10, por ejemplo. Después tenemos que usar el comando network. Y vamos a poner aquí, el comando network lo vamos a ver un poquito más adelante de detalle porque es uno de los comandos que no se entienden muy bien. Cuando estudiamos de los libros a veces lo entendemos mal. En este caso vamos a correr en la 192.168.2.0 y luego nos pide un wildcard 0.0.0.3 y es la configuración mínima que requerimos para que EIGRP funcione. Vamos a agregar la red de la loopback, que es la 2.2.2.2.0.00255. Nos vamos a ir al router 3. Vamos a hacer lo mismo. Router EIGRP 10. Network 192.168.2.0.0.003. Ahí ya levantó el neighbor, como podemos ver aquí. Network aquí es el 3.3.3.0.000.255. ¿Cuáles son los comandos que nos van a servir para saber si está funcionando correctamente IGRP? Uno es show IP route. Podemos ver la que está directamente conectada y esta de aquí, la D, significa que es por medio de IGRP. Esa es la única ruta que estamos viendo por IGRP. Todas las demás están conectadas. Si le ponemos show IP route e IGRP, podemos ver cuáles son las rutas de IGRP. Show IP route e IGRP. Podemos ver nada más las rutas que estamos aprendiendo por medio de EIGRP. Aquí aparece esta, no aparece como directamente conectada, la 2.0, cuando realmente debería de aparecer como directamente conectada. Show IP route. Ese es un summary y el summary es porque no apagamos la autosumarización de EIGRP. Es una buena idea apagarlo, más adelante vamos a ver por qué. Router EIGRP 10, no autosummary. De esta manera va a estar funcionando VLSM. Si no ponemos no autosummary, no está funcionando VLSM. Nos vamos al router 2 y vamos a hacer lo mismo. Router EIGRP 10, no autosummary. Nos regresamos al 3 y le vamos a poner show IP route EIGRP. Y podemos ver que la única que estamos aprendiendo es esta, que es como debe de estar. Si nos vamos al router 2, la única que debemos de estar viendo es la 333. Y es la que estamos aprendiendo. Algo importante del show IP route es saber que la D significa que es por IGRP, que este 90 es la distancia administrativa y esta es la métrica. Y aquí nos dice por dónde la conoce. En este caso es por medio de la serial 030. Esto es como está funcionando correctamente. El comando que nos va a servir de mucho es el show IP IGRP neighbors. Podemos ver quién es nuestro neighbor, por qué interfase, cuál es el hold time, cuál es el uptime, cuánto tiempo se tarda de ir y venir. Aquí el queue count es algo importante. El queue count siempre debe ser 0, es la fila
de paquetes que existen en EIGRP. Si este número no es cero, significa que la interfase no es lo suficientemente rápida como para estar mandando los updates. Entonces, este debe ser siempre cero, ese es el número de secuencia. Muy bien. El primer problema que vamos a ver es cuando existe un problema de capa 2 o de capa 1. Es decir, que ni siquiera tengamos conexión entre los dos routers. La manera más fácil de simular esto es en el router 2, nos vamos a ir a la serial 0 diagonal 3 diagonal 0 y la vamos a apagar. Automáticamente me dice que el neighbor cambió a down. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Aquí estamos en el router 3. Obviamente, Show IP Interface Brief, nos vamos a dar cuenta que la interfaz está abajo. Aparece como down down. Obviamente, si le ponemos Show IP EIGRP Neighbors, no, dice que no hay ningún neighbor para el proceso 10 o para el sistema autónomo 10. Otra manera que nos podemos dar cuenta es con el Show IP Route EIGRP. Aquí vamos a ver que no tenemos rutas. Aquí, con este comando no podemos asegurar que el problema es de que no tengamos el neighbor, pero nos damos cuenta que no tenemos ninguna ruta de IGRP. Pudiera ser un indicativo de que necesitamos saber si tenemos neighbors o no. Si le damos Show IP Protocols, nos vamos a dar cuenta en qué interfaces estamos corriendo IGRP. En este caso está corriendo en estas redes. Si nos vamos, por ejemplo, en el 2, que está apagado, Show IP Protocols, nos dice que está corriendo en esas dos redes, pero pues realmente una está apagada, entonces no podemos ver aquí cuál es el problema. Si le ponemos Show IP EIGRP Interfaces, nos dice en qué serial debería estar corriendo y que en la lupa que está corriendo. Otro comando que podremos usar es el de Show IP EIGRP Topology, pero obviamente no tenemos tanta información porque no estamos corriendo IGRP. Entonces aquí el comando clave para saber si está abajo o no por problema de capa 1 o de capa 2 es el Show IP Interface Brief. El verificar que realmente la interfase en la que deberíamos de tener neighbors está arriba, en este caso está administrativamente abajo. Del otro lado pudimos ver que estaba down down. Vamos a levantarla. Como ya les había comentado, este tipo de errores parecen muy tontos, el que algo esté apagado, pero si no sabemos dónde buscar, nos puede quitar mucho tiempo el saber que ese era el problema. Show IP EIGRP Neighbors. Podemos ver que ya tenemos un neighbor y si le ponemos Show IP Route EIGRP, debemos de ver la loopback del otro lado. Si le tiramos un ping, obviamente que sí vamos a llegar. Otro problema con el que nos podemos topar es mala configuración en EIGRP. Si aquí vemos la parte de EIGRP, tenemos esto de aquí. Ahora bien, como les había comentado, el comando network es uno de los comandos que a mi gusto está muy mal explicado en los libros del CCNA y del CCNP, llámese el de Cybex, llámese el de Cisco Press, cualquiera de los dos y cualquiera de los dos cursos, tanto el de routing del CCNP como el CCNA, no lo explican correctamente por hacerlo ver muy sencillo. Y realmente es sencillo, nada más de que hay que entender bien el concepto. Muchos dicen que el comando network es para anunciar redes. Y la verdad es de que en cierta manera es cierto, pero eso es un efecto secundario. El efecto principal del comando network es que, que donde existe el comando network en las IPs que aparezcan acá,
ahí se va a estar corriendo EIGRP. Eso es lo correcto. Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo que en la 192.168.2.0.0003 se está corriendo EIGRP. Esto no quiere decir que voy a anunciar una red diagonal, en este caso diagonal 30, o en este caso diagonal 24. Eso no es cierto. Si eso fuera cierto, por ejemplo, si fuera nada más para anunciar redes, yo podría poner aquí network 5.5.5.0.0000255. Si fuera cierto que el comando network es para anunciar redes, en teoría, en el router 3 debería de ver esa ruta, show IP route EIGRP, y vemos que no la vemos. Y no la vemos porque en el router 2 no tenemos ninguna interfase que caiga en ese segmento de 5550 diagonal 24. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me regreso al router 2 y configuro la loopback 5 con la dirección 5.5.5.5, 255, 255, 255, 128? No es una diagonal 24, es una diagonal 25. Al tiempo de poner esto, ya hay una IP que cae dentro de esta. Ahora bien, aquí le estoy poniendo diagonal 24, esto es diagonal 25. ¿Cuál es la que vamos a ver en el router? En el router 3 como ruta. Vamos a ver la diagonal 25 porque es lo que tenemos configurado en la interfase. El comando network lo único que nos dice es en qué interfase se está corriendo IGRP. No es que vayamos a anunciar la ruta tal cual aparezca aquí. Vamos a ver cómo se ve en el router 3. Show IP Route IGRP. Si se fijan, vemos la 5550 diagonal 25, no diagonal 24. ¿Por qué? Porque la interfase es diagonal 25. De hecho, si le ponemos show run IGRP, vamos a borrar router EIGRP 10 network, más bien no, vamos a borrar estas dos, vamos a borrar también esta. Ahorita obviamente ya no vamos a tener conexión. Le vamos a poner el comando network 192.168.2. Estamos en el router 2. Esta es la 2.1, si mal no recuerdo. 000. Esto no quiere decir que estoy anunciando una diagonal 32. Esto quiere decir que estoy corriendo EIGRP en la interfase 192.168.2.1 exactamente en esta y solamente en esta. Esto quiere decir que si le doy network 2.2.2.2.0.0.0 y network 5.5.5.0.0, quiere decir que voy a anunciar estas redes porque si hay una interfase que está como 2222. Ahora este es diagonal 24, este es diagonal 25. Nos vamos al router 3. Ponemos show IP route IGRP y podemos ver la 2222 diagonal 24 y la 555 diagonal 25. Entonces esta sí es una configuración válida. Créanme que conozco CCIEs, no de routing and switching, CCIEs de seguridad, que cuando ven este tipo de comandos dicen, ¿por qué estás anunciando una diagonal 32? E insisto, esto no significa que estamos anunciando una diagonal 32. Otro ejemplo. Le vamos a poner no network. Esta. Obviamente se va a caer el neighbor en este momento.
y le podemos poner network 192.0.0.0 0.255.255.255. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que empiece con 192 va a estar corriendo IGRP. Entonces el ruteador se va a fijar en todas las interfaces que empiecen en 192 sin importar todo lo demás por el wildcard que está de este tipo, y ahí va a correr IGRP. No significa que estamos anunciando una diagonal 8. Significa que vamos a correr IGRP en cualquier interfase que tenga esto. ¿Por qué les comento todo esto? Porque en el examen probablemente el comando network no vaya a estar como ustedes lo esperan. Puede ser un 000 como está aquí y poner aquí justo la interfase. Pueden poner un 000.3, punto lo que quieran aquí, punto 7, punto 15, etcétera. Va a funcionar exactamente igual que si fuera punto 0, siempre y cuando esta sea la interfase del ruteador. Y pueden ponerlo más general. De hecho, si ponen 0.0.0.255, 255, 255, 255, significa que están corriendo IGRP en todos los ruteadores. No significa que están anunciando una ruta de default. Entonces, esta cosa de aquí puede ser parte del examen que esté mal configurado el network, o puede ser que esté bien configurado, pero si ven ustedes una cosa de este tipo y no sabían lo que les estoy comentando, pueden pensar que el problema sea el comando network cuando realmente el comando network esté bien puesto. Si en el examen tenemos duda del comando network, si está funcionando como debería de funcionar, por ejemplo aquí que pusimos ese 192.0.0.0.0, podemos poner show IP IGRP interfaces y podemos ver realmente en qué interfaces está corriendo IGRP. Entonces, si en las interfaces que nosotros queremos que esté corriendo está corriendo, sabemos que el comando network está de manera correcta. Show IP protocols. Podemos ver aquí qué es lo que tenemos configurado. Es lo que está configurado como 000 diagonal 32, diagonal 32 y diagonal 8. Pero esto, como les digo, no significa que estemos anunciando un diagonal 8, un diagonal 32, un diagonal 32. Va a depender de las interfaces que tengamos y cómo estén configuradas esas interfaces. Esa es la clave. Otro posible error que puede estar en el examen y que tengamos que encontrar es de que las direcciones IPs de las interfaces estén incorrectas. Por ejemplo, show IP interface brief. Aquí tenemos esta dirección. Si nos vamos, obviamente, a la interfase serial, en este caso la 0 diagonal 3 diagonal 0. Y tenemos la IP 192.168.2. No sé, punto 5, 255, 255, 255, 252. Ahí se va a caer el neighbor porque esta es una IP que, aunque es válida, está en otro segmento de red. Y es por eso que el neighbor no va a levantar. De hecho, aquí nos comenta, no está en la misma subred que la serial 0, diagonal 3, diagonal 0 del otro lado. El neighbor que está en el otro lado es la 2.2, pero no está en la misma red. La 2.5 está en otra red totalmente diferente. Entonces, esta es otra manera en la que en el examen puede estar incorrecta la configuración. Y aquí aquí va a ser un poco más sencillo porque en el diagrama del examen podemos ver la IP que debería de tener. Entonces, algo que sí tenemos que verificar es que la IP esté correcta, que la IP que tenga la interfaz esté correcta. Aquí lo que vamos a hacer es cambiarle la dirección a la que tenía, que es la 2.1, y ahí debe levantar el neighbor. Y ahí está. Show IP IGRP neighbor. Otro problema con el que nos podemos topar en el examen, show run big router, es que el sistema autónomo esté incorrecto. Voy a copiar esta configuración de aquí abajo.
Le voy a poner no router EIGRP10. Ahí se va a quedar el neighbor. Si le ponemos otro sistema autónomo, por ejemplo el 20, esto no va a levantar EIGRP. Es bien fácil de darnos cuenta viendo el diagrama. En el diagrama nos tienen que decir en qué sistema autónomo debe de estar. Si le ponemos show IP EIGRP neighbors, vemos que no tenemos neighbors, pero nos está diciendo cuál es el número del sistema autónomo, que es el 20. Esa es una manera rápida de darnos cuenta que el problema es el sistema autónomo. Si es que estamos viendo el diagrama y vemos que el sistema autónomo debe de ser el 10. Le voy a poner config t no router EIGRP20 router EIGRP10. Ponemos lo que teníamos y debe levantar el neighbor. Show IP EIGRP neighbor y podemos ver que ya se levantó. Lo que hemos visto hasta el momento son estos 4 problemas. Problemas de capa 2, el problema con el comando network, el tener una subred equivocada o una IP equivocada y el tener el sistema autónomo equivocado en alguno de los dos lados. Todavía vamos a ver otros 4 tipos de problemas que podemos tener por los que el neighbor no se levante. Volviendo a la línea de comandos, show run vega IGRP, existe un comando que se llama passive interface o interfase pasiva. Esto existe en varios protocolos de ruteo incluyendo IGRP, y lo que hace una interfase pasiva es de que cuando está esa interfase pasiva significa que en esa interfase no quiero tener neighbors. Entonces una configuración se puede decir típica de EIGRP es poner aquí passive interface default. Lo que está haciendo este comando es por default poner todas las interfaces de modo pasivo y nosotros tenemos que poner el comando no passive interface, en este caso la serial 0 diagonal 3 diagonal 0. Esto quiere decir que no quiero que sea pasiva en esa interfase. Entonces aquí ya levantó el neighbor. Si le ponemos passive interface y le ponemos show IP EIGRP neighbors, vamos a ver que en este momento no tenemos neighbors. Si vemos la configuración, vamos a ver que aparece el comando passive interface. Entonces, si en el examen nos topamos de que hay una adyacencia de neighbor que no se levanta y vemos este comando de passive interface default, sabemos que para corregirlo debemos de ponerle no passive interface y la serial. Ahora bien, aquí nada más le pusimos no pasiva a la que se hace neighbor, no le pusimos no pasiva a las loopbacks. Eso está bien, no importa, porque finalmente en estas interfaces no queremos tener neighbors. Entonces, si nos vamos al router 3, sí debemos de ver las rutas de las loopbacks. Y ahí están, porque finalmente lo único que hace el passive interface es no levantar un neighbor en esa interfase, pero sí sigue anunciando la red o las redes. Otra variable más que podemos tener por la que no se hagan neighbors dos routers en EIGRP es cuando los valores de K son diferentes. Los valores de K, si pueden recordar, son los valores con que EIGRP calcula la métrica. Por default es el ancho de banda y el delay solamente, pero podemos incluir otras variables. Si nos vamos a config t router EIGRP10, el comando para cambiarlo es metric weight. Y aquí el primer valor siempre es 0, que es el TOS.
Y después nos va a pedir el valor de K1, de K2, de K3, de K4 y de K5. Estos van a ser diferentes a los de default, y si se fijan nos manda el mensaje de que se cayó el neighbor y que los valores de K no hacen match. Ahora es importante recordar que estos valores de K deben de ser iguales en todo el sistema autónomo. Entonces, si tenemos 50 ruteadores en el mismo sistema autónomo de IGRP, en todos deben de tener el mismo valor de K. Le vamos a quitar este comando y ya se va a levantar. Entonces, es importante también recordar que por esta variable se puede caer el neighbor de IGRP. Show IP IGRP neighbors, y vemos que está arriba. No recuerdo de algún comando de show para ver los valores de K. Show IP IGRP. Vamos a ver aquí. Interfaces. En interfaces se me pasó decir, bueno, más bien en show IP protocols. Aquí es donde se pueden ver los valores de K, en show IP protocols. Aquí también ¿qué valores interesantes podemos encontrar aquí? Router IGRP 10, Passive Interface Default, no Passive Interface / sería el 010. To show IP protocols. Aquí podemos ver también las interfaces pasivas con este comando del show IP protocols. Podemos ver todas las interfaces que son pasivas. Entonces este comando se me pasó ahorita que estábamos viendo lo de las interfaces pasivas. Y también aquí podemos ver los valores de K, que por default podemos ver que K1 es igual a 1, K3 es igual a 1 y todo lo demás es 0. Otra causa por la que podemos tener que dos routers no se hagan neighbors de IGRP es por la autenticación. Vamos a configurar autenticación. El comando, si recuerdan, es keychain, y aquí le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner chain. Le vamos a poner key y nos pide un número, key 1, y el key string le vamos a poner Cisco con mayúsculas. Esta configuración debe de ir en la interfaz donde estamos poniendo IGRP. En este caso es la serial 010. Aquí algo bien importante. Si en el examen tenemos una subinterfase de Frame Relay como las que veíamos, la configuración tiene que ir en la subinterfase, no en la interfase. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí la 0/1 0.11 y la .11 es la que tiene la IP, ahí es donde debe de ir la configuración. Esto es bien importante. En el diagrama de IGRP del examen no se ve que se vayan a correr subinterfaces en IGRP, pero en OSPF sí, y en OSPF va a ser lo mismo. Cualquier comando que queramos poner en la interfase debe de ser la interfase que tenga IP. Y si la interfase que tiene IP es una subinterfase, entonces el comando debe de ir en la subinterfase, porque si no, no va a funcionar. Si por ejemplo estamos hablando de autenticación y ponemos en la interfase y no en la subinterfase, no va a funcionar la autenticación. Entonces eso es bien importante. Debe de ir, en el caso de que usemos subinterfaces, debe de ir en la subinterfase. Nos vamos a ir a la interfase, en este caso sería el 0/1/0. Y el comando es IP Authentication.
eh, el modo, después le vamos a poner EIGRP, después el sistema autónomo y aquí podemos poner el MD5. Ahí ya se cayó, aunque todavía no le decimos la llave, ya se cae porque de un lado tenemos configurado que se debe de autenticar y del otro lado no. Entonces ahí ya está abajo. Si nos vamos al router 2 y ponemos lo mismo, keychain key 1 key string Cisco, nos vamos a la interfase serial 0 diagonal 3 diagonal 0 y aquí le vamos a poner IP authentication mode EIGRP MD5 EIGRP 10 MD5. Como se podrán imaginar, uno de los errores que podemos tener es de que aquí no le pongamos el número 10. Es una de las cosas que también tendríamos que verificar en el examen. Ahí ya levantó, pero ahí nada más estamos diciendo que vamos a usar autenticación, pero no hemos puesto el password. El password también se pone en la interfase con el comando IP authentication keychain EIGRP 10 y aquí le vamos a poner el nombre de la llave que es chain. Con esto ya estamos mandando un password que el password va a ser diferente. Ahí debería de caerse la sesión de IGRP y no se ha caído todavía. Show IP IGRP neighbor. De hecho ya se cayó. Vamos a copiar esta línea de aquí y la vamos a pegar en el router 3 en la interfase donde estamos corriendo ese neighbor. Y ahí ya levantó. Show IP protocols. Aquí no me dice que estamos autenticando. Show IP EIGRP interface. Ahí tampoco. Debug IP. No es debug EIGRP packets. De esta manera es como nos podemos dar cuenta que estamos autenticando. Aquí dice MD5 Authentication Key ID 1. Entonces, voy a apagar el debug. No sé si en el examen, en la simulación, podamos hacer debugs o no. Yo creo que no, pero la verdad no estoy seguro. Estaría mintiendo si les dijera que sí o que no. Y un problema de ese tipo de autenticación seguramente nos vamos a dar cuenta porque el neighbor está abajo y es verificando la configuración. Y como ustedes vieron, esta configuración de la autenticación no se ve en la parte de IGRP. Entonces, si ustedes le ponen show run y nada más ven la parte de IGRP, aquí no nos podemos dar cuenta si estamos corriendo autenticación o no. Tenemos que ir a la interfase para ver que estamos corriendo la autenticación y tenemos que ir a la parte de la llave que se llama chain para darnos cuenta que este es el password. Entonces, en el examen debemos de tener en cuenta que una de las posibles causas por las que no se levante el neighbor es por la autenticación y que tenemos que ver la configuración de la interfase para ver si está autenticando o no. Como les digo, el comando debug no estoy tan seguro de que esté activo en el examen. Y la única manera va a ser viéndolo. Y como les había comentado, si hay subinterfaces, esta configuración debe de ir en la subinterfase. Si en un lado está en la subinterfase y en el otro lado está en la interfase, obviamente no va a funcionar. La última razón
por la que no se pueden formar neighbors, que vamos a ver aquí, es por listas de acceso. Imagínense que tengamos la lista de acceso 100 que diga que niegue IP 224.0.0.10. Es el source wildcard y le vamos a poner que a any. Entonces está negando esto, cualquier cosa que venga de la 224.0.0.10, que esa es la dirección de multicast que utiliza EIGRP. Si nos vamos a la interfase serial 010, le ponemos IP access group 100 de entrada, estamos negando el multicast 224.0.0.10. Show IP EIGRP neighbor. Ahí ya se cayó. Ahí ya no lo tenemos y es debido a esta lista de acceso. Si le quitamos este comando, vamos a ver que va a levantar. Entonces, hay que verificar si tenemos listas de acceso que no se esté negando la 224.0.0.10. Ahora, aquí yo la puse muy específica. En el examen puede ser, por ejemplo, 224.0.0.0 espacio 0.0.0.255. Si dentro del rango que estamos negando está la 224.0.0.10, no va a levantar IGRP. Otra lista de acceso que podemos hacer, que también va a negar IGRP, es, por ejemplo, vamos a hacer la 101, deny. Y aquí en lugar de usar el protocolo IP, que este es un protocolo, vamos a usar el protocolo número 89, que ese es el protocolo de IGRP. Aquí si se fijan dice Cisco's IGRP Routing Protocol. Aquí no viene el número, pero el número es 89. Any. Si le ponemos show run, include access list, perdón, el OCPF es el 89, no IGRP. Es no access list 101, access list 101 deny 88. Aquí no le estoy poniendo IP, como pueden ver. Any. Vamos a ver. 88 es EIGRP. Entonces el protocolo no es IP, es el protocolo número 88 el que es EIGRP. Entonces aquí vamos a irnos a la interfase serial 010 y le vamos a poner IP access group 101 in, y esto va a hacer que se caiga nuestro neighbor de IGRP. Ahí ya se cayó. Do show IP IGRP neighbor. No tenemos ninguno. Le quitamos el no IP access group 101 in. Y eso debe hacer que se levante el neighbor. Ahí se levantó. Show IP route IGRP. Debemos de ver las loopbacks del router 2. Y show IP IGRP neighbor, debemos de ver los neighbors, que es el 2.1. En resumen, es lo que hemos visto hasta ahora de IGRP. Los primeros 4 ya los habíamos repasado. Los otros 4 es la parte de la interfase pasiva. Aquí recuerden de que tal vez viendo la configuración no sea tan sencillo verlo. El Show IP Protocols nos va a ayudar a saber qué interfaces están pasivas y cuáles no. Recuerden que si están usando subinterfaces, si tenemos subinterfaces de Frame Relay, la interfase que no debe de estar pasiva es la subinterfase, la que tiene la IP. Al igual que la autenticación, esto es clave, es la interfase que tenga IP.
hablamos de los valores de K que deben de ser iguales. Recuerden que deben de ser iguales en todo el dominio de ese sistema autónomo. También vimos la parte de no configurar adecuadamente la autenticación. Aquí recuerden que el password debe ser igual. Igualmente debe de estar en la subinterfaces si usamos subinterfaces. Si estamos usando interfaces, pues debe estar en la interfaz y debe estar idéntico en ambos lados. En las listas de acceso también vimos que negando el protocolo 88 no vamos a tener IGRP. Recuerden que es protocolo número 88, no es protocolo IP y luego el puerto de TCP88. El puerto TCP88 o el puerto UDP88 no es IGRP. Y también vimos que si negamos la dirección de multicast 224.0.0.10, tampoco se va a levantar el neighbor. Y como les comenté, no necesariamente se va a ver la 224.0.0.10 como tal. A lo mejor ponen una 224.0.0.0 y con una wildcard que esté dentro la punto 10. Esto para disfrazar que la punto 10 esté negando, pero es otra cosa que debemos de verificar. Ahora bien, yo les recomendaría que sigan este orden cuando no se levanta un neighborship. Primero ver el problema de capa 2 y de ahí se van para arriba. En ese orden, yo pondría ese orden, yo creo que es el más adecuado. Pueden usar cualquier orden, pero la verdad es de que yo creo que es más probable que sea un problema de los que están más arriba que un problema de los que estén más abajo. Esos fueron los comandos que estuvimos utilizando. Es importante saber qué nos arroja cada uno y qué problemas podemos averiguar dependiendo de cada comando. No olviden el show run, pero el show run no se lo recomendaría como lo primero que verificaran. ¿Por qué? Porque por lo regular el router que van a ver en el examen va a tener demasiada configuración. Entonces yo les recomendaría primero usar algunos shows para hacer que el problema ya no sea tan abierto y ya se fijen más en específico qué es lo que estén buscando en el show run. Si por ejemplo no se levanta un neighbor, yo lo primero que verificaría es de que puedo hacerle ping al otro lado. Con eso ya me daría cuenta de que no es ningún problema de capa 2. Si sí existe el ping, lo siguiente yo vería si el comando network de IGRP está correcto. Ahí mismo estás verificando también si la IP que está en el diagrama es correcta con la que tenga la interfase. Después de ahí yo vería si el sistema autónomo es igual. Eso con el show IP y IGRP neighbors también se ve. Después vería si la interfaz está pasiva. Eso se puede ver con el show IP protocols. Ahí mismo podría ver los valores de K. Si todo eso se ve bien, entonces ya podría pensar que es o una lista de acceso o es autenticación. Y ahí sí no hay vuelta de hoja. Yo lo que vería sería la configuración. Pero antes de no haber verificado todo lo anterior, yo no me preocuparía en ver la configuración porque eso me va a quitar tiempo. En el siguiente video de IGRP vamos a estar viendo lo que nos falta, que es cuando sí tenemos el neighbor arriba, pero no estamos recibiendo todas las rutas que deberíamos de estar recibiendo de nuestro neighbor.